Y volvemos a Hurlingham, allí está Nicolás Feuerman con uno de los jefes del operativo. Nicolás. Sí, Diego, y para más detalles sobre este incendio en Villa T6, estamos junto a Gustavo Busilacci, que es el jefe del Cuerpo de Bomberos de Hurlingham, que están trabajando hace ya 2 horas. ¿Está controlado el fuego? Sí, por el momento está controlado. En realidad lo que más nos preocupaba eran los tanques de amoníaco, que, bueno, tratamos en lo posible y se logró de que el fuego no llegara hasta ahí. Y hay 2 líneas exclusivamente para enfriarlos, ¿no? ¿Cómo están trabajando ahora? ¿Desde dónde están arrojando el agua? No, hay líneas que están desde el interior de la planta y hay líneas que están en el exterior, por afuera. ¿Se sabe? Sé que es temprano, pero ¿se sabe cómo se origina el fuego? No, la verdad que estuvimos básicamente en la tarea de tratar de controlarlo y bueno, eso surgirá cuando terminemos el proceso con las tareas de peritaje, ¿no? ¿Cuántas dotaciones están trabajando? Hay 31 dotación de la escuela 15, de la escuela 13, de la región norte y 90 bomberos. ¿Con qué imagen se encuentran cuando llegan hasta esta fábrica de embutidos? Con las llamas totalmente, digamos, incontrolables. ¿Cómo trabajan para llegar, digamos, a controlar el fuego? Sí, en realidad cuando se llegó, básicamente estaba prácticamente generalizado lo que se quemó, que es casi el 70% de la planta, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se empiezan a emplazar y a esperar el resto de las unidades y se empieza a atacar para que el fuego no se propague. Busilacci, ¿es cierto que hay 2 demorados en una comisaría de Villa T6 que estaban justo en la zona de la caldera trabajando, soldando algunas cosas? Desconozco, la verdad que todavía no he tenido contacto con más allá que hemos tenido una gran colaboración de lo que es policía con el tema de tránsito y la gente de defensa civil del municipio, obviamente puesta a disposición por el intendente nuestro, pero todavía no he charlado sobre el tema. Te voy a dejar en contacto con Diego Morán en los estudios C5N. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo Busilacci, por dedicarnos este tiempo. Lo primero que le quería preguntar, usted dice que ya está controlado el fuego, sin embargo seguimos viendo llamas, pero esto es lógico, lo explicábamos más temprano, ¿no? ¿Controlado significa que ya no se puede expandir? Sí, evidentemente está controlado, no está extinguido. Claro. El proceso para extinguirlo va a demorar unas horas. Pero significa que ya a esta altura no se va a seguir expandiendo, no hay peligro para, por ejemplo, las casas vecinas, ¿no? No va a haber propagación, exactamente. ¿El 70% de la fábrica ya se quemó? Y prácticamente sí, el 70%. Ya les digo, cuando arribó la dotación prácticamente estaba generalizado y bueno, se trató de que no pasara a la parte sur de la planta y a lo que es la parte de tanques de amoníaco y demás, y de ahí se fue empezando a cerrar para lograr extinguirlo, ¿no? No es su área, pero ¿sabe usted cuánta gente había dentro de la fábrica en el momento en el que empezó el fuego? No, muy pronto, la verdad que todos estos datos se van a relevar una vez que se termine la extinción y la verdad que en este momento estamos más que nada abocados a la tarea de poder terminarlo. ¿Cómo están sus hombres? Sabemos que hay ambulancias allí preventivamente, por suerte nos comentaban que no hay heridos, pero sabemos que en este caso los bomberos, ¿no? son las personas que más nos preocupan. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo hacen para trabajar? ¿Se rotan? ¿Se turnan? Sí, bien, cansados, pero bueno, bien, gracias a Dios, no hay heridos. Y bueno, las unidades de ambulancia están en apoyo, están prestas acá, así que bueno. Y en este caso, ¿cómo hacen ustedes para dividir las tareas? Digamos, me imagino que debe ser más peligroso entrar a la fábrica, digamos, corre más riesgo el que está más cerca del foco del fuego que el que quizás está afuera. ¿Cómo se divide la tarea de los bomberos? No, normalmente, bueno, los más antiguos, los más capacitados son los primeros que ingresan y después, bueno, se van relevando, ¿no? Con la gente que está fuera de refresco. ¿Hay mucho viento, Gustavo?
Y hay viento, hay viento. Que esto ayudó a que la propagación sea mucho más rápida, ¿no? Claro, claro, es un peligro para ustedes. La última pregunta y lo dejamos seguir supervisando las tareas. Tienen, pues siempre que hablamos de bomberos voluntarios, por un lado, bueno, nos sacamos el sombrero, la tarea de ustedes es más que noble. ¿Tienen los elementos como para combatir un fuego de este tipo? Sí, sí, bueno, ustedes lo van a ver a diario, esto es de todos los días, digo, y prácticamente el 90% de la cobertura de incendios en la provincia de Buenos Aires está hecha por los bomberos voluntarios. ¿Seguro? Bueno, lo vimos en el trabajo arduo en Rosario, y incansablemente, día tras día, las 24 horas, los bomberos voluntarios trabajando. Digo, los elementos creo que están. Y es una de las fuerzas, creo que hoy más importante en lo que es la parte para combatir estos tipos de siniestros. Seguro, no, la nobleza la tienen, la capacitación y la fortaleza también. Yo me refería a los elementos de trabajo, ¿no? A eso me refería. ¿Tienen todo lo que ustedes necesitan? Sí, sí, la gran mayoría. Digo, bueno, en algunos lados obviamente que por ahí todavía hará falta seguir equipándolos, pero digo, tenemos un país extraordinario con una gente muy solidaria que es la que apoya a estas entidades. Seguro. Y que las hacen crecer, ¿no? Digo, me parece que bueno, que faltaría un poquito más el aporte del Estado y estaríamos completos. Ahí está. Muy bien. Lo dejamos trabajar. Muchas gracias, Gustavo Busilacci, muy amable. Gracias a ustedes por preocuparse. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a conversar con Nicolás Feuerman, está en el lugar desde muy temprano. Vemos que el fuego todavía sigue, pero como nos explicaba recién el jefe de bomberos, esto es lógico, está controlado, significa que no se va a seguir expandiendo, pero ¿qué es lo que se ve allí en el lugar, Nico? Mucho humo, ahora lo que predomina es el humo, las llamas que todavía están en el lugar, todavía hay fuego, pero la buena noticia que nos comunicaba recién Gustavo Busilacci, que es el jefe del Cuerpo de Bomberos de Hurlingham, que está trabajando desde muy temprano, minutos después de iniciado este incendio, y que nos aportaba cierta tranquilidad cuando nos explicó que el fuego ya fue controlado, que no hay que asustarse, que hay llamas todavía, que se puede observar el fuego, pero que ya fue controlado, que los bomberos, de forma estratégica, con mucho cuidado, con eficiencia, con velocidad, trabajaron rápido y lograron controlar el fuego. Por eso ahora lo que predomina es el humo, un humo blanco, una columna de humo que se dirige hacia el sur por la dirección y la fuerza del viento. El trabajo es sobre la calle Chuquisaqui, Diego, al 3600 entre Teniente Origones y del Socorro. También sobre la calle del Socorro hay una dotación de los bomberos de La Matanza, bomberos voluntarios de La Matanza, que están trabajando desde afuera, desde un costado de esta fábrica de embutidos para poder controlar el fuego. Ya fue controlado de hecho, pero ahora lo que van a tratar de hacer es apagarlo, luego van a comenzar las tareas de enfriamiento y una vez que esté todo absolutamente apagado y controlado, los vecinos seguramente van a poder volver a sus casas. Un detalle que pudimos conseguir, información que pudimos conseguir recién entre salida y salida, Diego, es que hay 2 personas demoradas. Hay 2 personas que fueron demoradas que están en una comisaría de la zona de Villa Tesey, que como les decía antes estaban trabajando en el centro de esta fábrica, donde hay una caldera, estaban realizando algunos trabajos, soldando algunas cosas. Hubo algún problema, seguramente humano, una falla humana, y es por eso que están demorados en una comisaría de Villa Tesey. Los obreros inmediatamente después, los empleados se retiraron, escoltados por la policía, declararon y ahora se encuentran en una dependencia de Villa Tesey. Así que para resaltar esa información, seguro, hay 2 demorados justamente por este incendio. Aclaremos que demorados no es lo mismo que detenidos. Estas son personas que cuando la policía llega al lugar se dan cuenta que están allí dentro y hay simplemente elementos como para pensar que conviene llevarlos a una comisaría para que se les tome declaración. Después vendrá un juez, un fiscal, evaluará si tienen alguna responsabilidad directa y a partir de ese momento quedan a disposición de la justicia. Pero estas son las 2 personas que nos comentabas, Nico, que estaban adentro de la fábrica en el momento en el que empezó todo. Las personas por las cuales en un principio nos preocupábamos por su estado de salud, que están bien. Sí, están bien. Los vecinos no resultaron heridos.
los bomberos que, según la última entrevista que tuvimos hasta recién con Busilati, que es el jefe de los bomberos, el jefe del operativo en este caso, del cuerpo de bomberos de Hurlingham, nos confirmaba que no hay bomberos heridos, por lo menos apartados del operativo por inhalación de monóxido de carbono, que suele suceder en la mayoría de los incendios de esta magnitud. Así que una buena noticia porque no hay ni bomberos ni vecinos heridos. Es interesante también observar cómo trabajan los bomberos y para eso vamos a hablar con uno de ellos que está aquí, que está trabajando desde muy temprano. Decinos tu nombre y tu apellido. Sí, yo soy Gustavo Calveiro, bombero y el jefe de defensa civil acá del municipio de Hurlingham. Jefe de defensa civil, perfecto. ¿Cómo están trabajando ahora? Y ahora se está trabajando con el tema, colaborando con los bomberos, dándole una mano de parte del municipio con lo que se pueda. Y nos colabora también gente de San Martín, Municipalidad de San Martín. Así que bueno, tratando de dar una mano y poder colaborar con ellos. No hay heridos, no hay bomberos heridos, no hay vecinos heridos. Se autoevacuaron los vecinos cuando empezó a desprenderse el humo, ¿no es así? Sí, cuando empezó el humo empezamos a tratar de avisar a los vecinos, alertar por el tema del escape que podía llegar a haber de amoníaco. En conjunto con los bomberos se trató de ver ese tema, evitar la pérdida de amoníaco y en base a eso después se abocaron directamente la parte de bomberos a apagar el incendio. ¿Cómo trabajan ahora, en este momento? Ahora lo que se está haciendo es tratando de entrar a las partes donde no se pudo entrar primero, empezando a sacar escombros, chapas, que fue que ya se cayó. La fábrica agarró aproximadamente en un 70%, una cosa así. Así que ahora lo que se está haciendo es entrando a las partes y apagando los focos que son un poco más chicos. ¿El 70% de la fábrica quedó incendiada, quedó consumida por la llama? Sí, estaba generalizada en su totalidad cuando llegamos. ¿Qué tienen que hacer en ese momento? ¿Tienen que dejar que se consuma? ¿Tienen que ir combatiéndolo desde los costados para que no se extiendan las llamas? No, lo que hay que tratar de hacer primero es priorizar la vida, tratar de evacuar. Si en este caso, como hay mucho problema con el tema de amoníaco, el tema de los vecinos, que se fueron tratando de avisar que se vayan alejando un poquito. Después tratar de que no se propague, lo que ya está quemado, bueno, no se puede hacer más nada, tratar de que no salga de ahí. Y empezar de a poco, ir entrando y esperando que bajen las demás dotaciones de refuerzo. ¿Motivos? Es temprano, sucedió hace poquito, hace 2 horas, pero ¿existe algún motivo, alguna hipótesis por el momento? Y hasta el momento no hay ninguna hipótesis, no pudimos hablar, lo único que hablamos con el jefe de planta para que nos oriente en el tema de dónde estaba la parte más grande del amoníaco, si había caldera, el tema del corte de luz. Por ahí no se puede determinar bien por la magnitud del incendio en sí. ¿Había presentado algún problema previamente? No, por lo menos nosotros tomamos conocimiento cuando ya estaba todo prendido, nos llaman a nosotros. Se tomó una primera intervención aparentemente de la fábrica, la brigada de incendio de la fábrica y después nos llaman a nosotros. Participan bomberos de Hurlingham y también de otras localidades justamente por el tamaño, ¿no?, del fuego. Sí, hay 35 dotaciones de bomberos, bombero de Morón, bombero de San Miguel, bombero de La Matanza, bombero de 3 de febrero, en conjunto con los bomberos de Hurlingham. ¿Ahora los vecinos se están volviendo a sus casas? Sí, ya lo que es todo el tema de amoníaco se pudo controlar, no hay ningún inconveniente, los vecinos ya pueden ir volviendo de a poco a su casa. No pasó a mayores por suerte, así que por suerte se pudo controlar en tiempo y forma justa. ¿Cómo trabajan de hora en más? ¿Hubo algún reclamo por parte de los vecinos en cuanto al humo, en cuanto a alguna molestia en particular? Sí, ahora se está poniendo, la ambulancia del municipio vino con un médico para tratar de ir controlando a los vecinos. El que quiera ser controlado puede venir, se le toma presión, se le toman signos vitales, o sea, para que más o menos se queden tranquilos. El tema del humo es medio inevitable porque no se puede controlar eso, pero por lo menos que sientan que tienen la asistencia de que pueden ser vistos por un médico. Al agua la retiran, me decían antes, desde un supermercado de la zona y también del interior de la misma fábrica, ¿no? Sí, el recurso hídrico lo estamos utilizando de la fábrica que se incendió, del supermercado que está acá a 2 cuadras y de una pileta también grande que había de 50.000 litros a 1,5 cuadras, también se sacó recursos de ahí y de la parte de bomberos. Muchísimas gracias. No, por favor. El jefe de defensa civil de aquí de Hurlingham, bombero también de esta localidad, aportando detalles, información y el susto, también relatando un poco lo que fue este susto de los vecinos que empezaron a ver esta imponente columna de humo, cómo se desplazaba hacia el sur, cruzaba todo el acceso este, muchos automovilistas que también iban en esa dirección y la pudieron ver, que también bajaban la velocidad. Lo contamos porque de hecho estuvimos allí por el acceso este cuando llegamos hasta este lugar y pudimos ser testigos
de lo que fue este incendio desde el principio hasta el final. Así que ya fue controlado, todavía queda algo de fuego en el interior y en minutos nada más, como la situación está un poco más tranquila, van a empezar a combatir el fuego desde adentro. Diego. Bueno, es importante destacar que los tanques de amoníaco, que eran la principal preocupación de bomberos y personal de defensa civil, siguen allí intactos. Por suerte las llamas no llegaron hasta ese lugar porque ahí sí tendrían que haber evacuado quizás aún más el radio alrededor de la fábrica. Eso no pasó. La otra buena noticia dentro de esta catástrofe que seguimos viendo es que no hubo gente herida, incluyendo a los bomberos que tienen un trabajo de riesgo. Las ambulancias están en el lugar, pero básicamente para atender a vecinos. Si alguno de ellos se está atendiendo por miedo, porque quizás sienta que le llegó algo de humo a los pulmones. No, Diego, no. Por suerte no lo vimos. Sí sabemos que hay por lo menos 5 ambulancias que están a disposición de los bomberos. Los bomberos también pueden resultar afectados por el mismo trabajo, lo decíamos antes. Así que básicamente el operativo de las ambulancias, el sistema de emergencias que se montó aquí, que están trabajando también a la par de los bomberos, está para ellos, en caso de que necesiten algún tipo de asistencia médica. Los vecinos también, lógicamente, pueden recurrir a los médicos que están aquí en el lugar. Por el momento no lo han hecho. Muy bien, quedan por supuesto algunas preguntas, mientras vemos cómo algunos bomberos toman un descanso breve, tomando agua. Las preguntas quizás las podría responder el jefe de planta, que ahora por supuesto tiene otras prioridades mucho más importantes que atendernos a nosotros, que tiene que ver con que si la fábrica estaba funcionando hoy domingo, si tiene algún turno reducido o eran simplemente operarios que se encontraban allí o serenos. Falta saber todavía qué fue lo que originó este incendio. Muchos bomberos creen que se originó en la parte de las calderas y existe esta sospecha de que quizás había gente trabajando haciendo soldaduras, ¿no? Todavía no se sabe eso. Igual van 2 horas de incendio. Por lo general estas preguntas se suelen responder mucho más tarde. Y falta saber todavía si había más de estas 2 personas trabajando allí dentro de la fábrica. Vemos que los bomberos siguen trabajando, llegaron a ser hasta 35 dotaciones, llegó a decir el jefe de planta, perdón, el encargado de defensa civil. Muchas veces los números también van cambiando, teniendo en cuenta que no están, suponiendo que son 30 dotaciones, no están las 30 a la vez. Muchas veces mientras unas trabajan, otras se retiran para tomar agua desde otro sector y después vuelven, hay sistemas de relevos, es por eso que a veces los números de dotaciones no son perfectos, ¿no? Pero si nos guiamos por el número máximo, el jefe de defensa civil dijo que llegó a haber hasta 35 dotaciones. Hace mucho tiempo que no escuchamos un número tan grande combatiendo un fuego, Nicolás. 35 dotaciones de bomberos trabajando en simultáneo. Repasamos de Hurlingham, de 3 de febrero, de Morón y los bomberos también voluntarios del municipio de La Matanza que llegaron algunos minutos después, pero también para ayudar. Sacaron el agua de un supermercado que está a 2 cuadras, un supermercado muy importante, del interior de la misma fábrica y de una pileta, según nos explicaba recién el jefe de Defensa Civil y también uno de los bomberos de Hurlingham. Trabajo intenso, ágil, óptimo, porque finalmente dio sus frutos, fue controlado y solamente restan las tareas de enfriamiento. Y los vecinos también, que les vamos a mostrar, que están sobre la cuadre Chuquisaca. Ya los vecinos, y esto es de alguna forma un síntoma de que todo está volviendo a la normalidad, están sobre la cuadra. Hace 30 minutos, digo, esto no pasaba, así que esto de alguna forma representa la tranquilidad para los vecinos que están regresando a sus domicilios. Seguro, ya es todo un síntoma. Insisto, quedan algunas preguntas por responder, ya no son las más importantes fueron respondidas, el incendio ya está controlado, no hubo víctimas, había por lo menos 2 personas allí dentro de la fábrica. Falta saber qué fue lo que originó este incendio, si había además de estas 2 personas otros operarios, si la fábrica estaba trabajando hoy domingo o no. Para eso le vamos a dar tiempo a Nicolás Feuerman para que se reubique allí cerca de esta fábrica de la empresa Tres Cruces en Hurlingham. Nosotros vamos a una pausa, enseguida volvemos con este y otros temas.